Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional la mañana de los domingos. La inseguridad ciudadana se convirtió en la principal preocupación de los costarricenses y la ola de homicidios se convirtió también en una crisis que sacudió los cimientos del Ministerio de Seguridad, a tal punto que el presidente de la República debió cambiar toda la estructura de seguridad, comenzando por el ministro, pero también los dos viceministros que ocupaban los cargos de director de guardacostas y director general de la Fuerza Pública, e incluyó también un cambio en el viceministerio administrativo. El clamor de los ciudadanos es que se combata la delincuencia en momentos en que a la vez la Asamblea Legislativa discute una reforma al proyecto de ley contra el crimen organizado. Para analizar estos temas, el día de hoy permítame presentarle a nuestros invitados el día de hoy. Estamos aquí en Estadio Nacional con el nuevo ministro de Seguridad, don Mario Zamora, quien también ocupó ese cargo desde el año 2011 al 2014 en la administración de doña Laura Chinchilla. Fue también subdirector de la Escuela Nacional de Policía y director general de Migración y Extranjería. De nuevo en el puesto, don Mario, bienvenido. Muchísimas gracias, y es además una oportunidad de rendir cuentas de este escenario de trabajo que estamos comenzando en el ministerio. Así es, y que le trae pues muchas expectativas a los costarricenses. El día de hoy también nos acompaña el nuevo viceministro de Seguridad y encargado de las unidades regulares de la Fuerza Pública, don Eric Lacayo, quien en el pasado fue también director de la Academia Nacional de Policía, jefe de planes y operaciones, también director general de la Fuerza Pública y de la Policía de Fronteras. Una amplia trayectoria en seguridad nacional que llega a ocupar el espacio en momentos de crisis. Don Eric, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Mucho de qué conversar el día de hoy. Demasiado, y muchas acciones en procura de mejorar la seguridad ciudadana del país. Eso es lo que esperan los ciudadanos. Además, invitamos el día de hoy a doña Gloria Navas, diputada del Partido Restauración Nacional, quien es presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que ha estado esta semana también, doña Gloria, sumamente ocupada, bueno, todos estos días, pero en particular esta semana. Buenos días, bienvenida a Estado Nacional. Muchas gracias, Liliana. Es un honor estar aquí con compañeros conocidos también, muy eficientes, en una lucha nacional para buscar soluciones y planes que se ejecuten en favor de la seguridad ciudadana y en contra del narcotráfico. Ese es el clamor del pueblo costarricense y eso es lo que tenemos que hacer a la mayor brevedad. Así es, y para entrar en materia vamos a recordar algunas de las cifras. La crisis no es de percepción. El país lleva hasta el momento una cifra récord histórica en cuanto a homicidios que no se veía desde hace muchos años. La estadística comparativa al pasado jueves 18 de mayo, que es la cifra que estamos mostrando el día de hoy, nos muestra que mientras a esa fecha en el año 2022 se contabilizaban 239 asesinatos, para ese mismo periodo, a este año 2023, la cifra ya alcanzó el lamentable número de 336 homicidios. Además, vamos a ver en el siguiente gráfico que tenemos por acá, cuando vemos con esta escalada de violencia que hemos visto en los últimos meses, no es de extrañar que entre los principales móviles de los asesinatos estén, en primer lugar y mayoritariamente, el ajuste de cuentas con 200 víctimas, seguido en menor medida por las riñas con 40 homicidios no determinados, esos son homicidios con causas no determinadas, 59, y por comisión de otros delitos, 23. Además, víctimas por violencia doméstica, 9. Estas son algunas de las principales causas, pero como ven es claro que el ajuste de cuentas es donde se está cobrando la factura de sangre en las calles costarricenses. Y también a lo largo de los meses hemos visto cómo la incidencia de homicidios se concentra en dos provincias. San José en primer lugar con 90 muertes, seguido por Limón con 86, como les digo, cifras al jueves pasado. También está Punta Arenas con 47 víctimas, Alajuela con 42 homicidios y Guanacaste con 32 en lo que va del año. Heredia y Cartago son las provincias que hasta este momento presentan una menor cantidad de víctimas mortales por homicidios, con 20 y 19 respectivamente. Estamos viendo en estas estadísticas de punto de partida simplemente
cifras de homicidios. Ahí no estamos viendo otros tipos de delitos que también están enfrentando los costarricenses. Voy a comenzar con usted, doña Gloria. ¿Cómo definiría, cómo describiría usted la situación de la seguridad pública en Costa Rica hoy domingo? Es tremenda, es una tragedia, una calamidad nacional. Significa un tema de emergencia nacional, es un tema país fundamental. Creo que se nos salió de las manos, tenemos que ser honestas con la ciudadanía en ese sentido. Y por supuesto, doña Liliana, implica que por mucho tiempo también abandonamos las políticas de prevención, abandonamos los temas de presupuesto en las policías, abandonamos la educación, y si no tenemos buena educación, si no tenemos trabajos, si no tenemos circunstancias positivas en la sociedad, hay resentimiento, hay violencia, y pareciera que a los muchachos que se matan entre ellos y que se ejecutan les sale mucho más oneroso que le paguen por una muerte, por un homicidio, que ir al colegio o buscar un trabajo decente. Esa es la situación que tenemos en este país, y por eso debo manifestar que, iniciando mi posición como diputada de Nueva República, hicimos un foro nacional en el que estuvo el señor presidente de la República, estuvo el presidente de la Corte, estuvo el presidente también del directorio, yo soy vicepresidente del directorio de la Asamblea Legislativa, y hicimos un acuerdo en ese foro de trabajar en forma conjunta, porque aislados no lograremos nada. Pero en conjunto sí podemos lograr mucho. Esa primera reunión que se dio en medio de momentos en que había dos explicaciones facilistas, les llamo yo. Por un lado, alguien que decía, eso es un pleito entre bandas, que se maten entre ellos, nos ahorran el problema de quitar delincuentes de la calle. Y también una corriente de pensamiento que decía, es que eso es culpa de los jueces porque los policías los detienen y los jueces los sueltan. Y entonces, en esos primeros meses, mientras esta situación iba escalando, doña Gloria, esas dos explicaciones facilistas, me parece a mí que impidieron entrarle a lo medular del problema. Creo que sí, porque eso es un engaño en la población. Esas no son las razones. Los jueces no sueltan por soltar. Depende de la investigación, depende de los elementos de juicio que se tengan para ordenar una prisión preventiva. Costa Rica es un país democrático y hay un debido proceso que hay que respetar en todo tiempo. Lo cierto del caso es que hasta que no aparecieron esta cantidad de homicidios, ¿verdad?, que son 2, 3 por día, 4, 5, a veces 6 un fin de semana, hasta que no hemos visto esta violencia tan grande y tanta desocupación, yo creo que la población no reaccionaba. Ahora sí reacciona en el sentido de la preocupación, pero tenemos que educar a la población no solo para que busquen un trabajo honesto, que tengan valores y otras posiciones de carácter positivo, sino que la población tiene que entender que todos debemos colaborar. En los hogares hay que sembrar esos valores. En las escuelas hay que mejorar la enseñanza, hay que trabajar con la conectividad. Es decir, hay mucho que hacer, pero yo creo en Costa Rica. Creo que nuestro país es tan lindo que tenemos que reivindicar la situación que estamos pasando. Creo que con un esfuerzo, con don Mario aquí en el ministerio ahora, que es una persona amiga que conocí hace mucho tiempo, es sumamente eficiente, él, el mismo don Eric también, de tal manera que ese cambio, si bien tenía muy buena opinión del anterior ministro y de el señor Calderón, creo que a don Mario, que lo conozco muy bien, sé la experiencia que tiene, y si logramos establecer buenas leyes por un lado y por otro lado buenas políticas públicas, porque no solo dictar leyes, sino buenas políticas públicas, y le informamos a la población cómo debe pensar, qué es lo que debe hacer, cómo debe estudiar, creo que
sí lo vamos a lograr, pero no es de un día para otro. Claro, no es sencillo. Y en ese panorama llega don Mario Zamora al Ministerio de Seguridad Pública con una trayectoria en temas de seguridad, pero también con unos datos que le respaldan. Fue ministro de Seguridad en el gobierno de doña Laura Chinchilla, en el que don Mario, cuando el otro día yo estaba viendo una serie histórica y sí se ve una reducción, digamos, en esos 4 años, pero llega usted a asumir el puesto en momentos en que hay una crisis. Hubo además un enorme malestar de la fuerza pública por un anuncio que se hizo en el que una de las medidas que se planteaba a la ciudadanía era que trabajaran más los policías sin pagarles más, y un remesón donde se cambian todas las cabezas. Para comenzar, ¿qué lo convence a usted de volver al puesto de ministro de Seguridad y cómo se encuentra usted la situación? ¿Cómo describiría usted la situación de seguridad en Costa Rica en este momento? Bueno, agradezco mucho la oportunidad, porque esto fue asumir un reto que me compromete con el país. Es una decisión que cuando el señor presidente me la planteó, le dije que me sentía sumamente honrado que contara conmigo en un compromiso 24/7 de cara a este problema. La segunda pregunta que me hizo el presidente es quiénes podrían acompañarme en el equipo de viceministros para encarar esta nueva misión. Y bueno, me pareció muy prudente que don Eric Lacayo, que es una institución dentro de la institución, un policía que conozco y admiro mucho, se sumara al equipo junto con una persona que también en este momento tiene una gran experiencia en el combate directo a los principales grupos que hoy están ejerciendo violencia en Costa Rica, como el caso de don Manuel Jiménez Steller, fiscal adjunto de Limón, y justamente quien ha tenido un enfrentamiento directo con este tipo de organizaciones. Además, don Agustín Barquero, que también se nos suma en el área administrativa, y desde este nuevo escenario gerencial, inmediatamente convocamos a todos los directores de Fuerza Pública a nivel nacional. Establecimos un nuevo director general de Fuerza Pública, don Marlon Cubillo. Me tocó el honor de ser instructor de la Escuela Nacional de Policía cuando don Marlon inició su carrera en el básico policial. Entonces es una persona que ha venido desde los niveles más iniciales de la carrera policial hasta ostentar ahora el cargo de director de la Fuerza Pública. Y estamos agrupando la organización policial con 2 objetivos claros. Primero, reestructuramos el orden de prioridades, seguimos trabajando en narcomenudeo, pero no es la prioridad hoy en día del trabajo focalizado que estamos haciendo en contención de los homicidios y focalización sobre las organizaciones y las personas que ejercen sicariato en nuestro país. Entonces, estamos agrupando las fuerzas sobre ese objetivo central. Me encuentro una realidad muy distinta también años después, porque si bien es cierto, estadísticamente andábamos también en el año 2011 con aproximadamente 12 homicidios por cada 100.000 habitantes, más o menos el panorama que tenemos hoy en día, lo que debo indicar es que el fenómeno criminal que está detrás de esas cifras es totalmente distinto. ¿Por qué? Hoy observamos que los grupos criminales se han profesionalizado bajo los parámetros que dictan los carteles del narcotráfico, que operan como los grandes corporaciones, son las transnacionales del crimen, que tienen una serie de ramificaciones, y a veces hay grupos intermedios operando en Guatemala, Honduras, pero en el fondo los carteles mexicanos han empezado su incursión al sur y han empezado a importar a nuestro país técnicas sumamente violentas en las que no solo matan, sino a través de la comisión de un homicidio envían mensajes a las bandas rivales. Entonces, aparte de la generación de muerte a través de sus acciones, su objetivo también es aterrorizar un poco a la población para imponer su orden. En esto quiero decir que la esencia de la lucha que hoy tenemos es una lucha en pro de la democracia, de la perseverancia de nuestro Estado de Derecho. Muy bien decía doña Gloria, con el respeto a los marcos de legalidad en cuanto al debido proceso. Esperamos que también parte de la impronta que nos dé don Manuel Jiménez en nuestro escenario de trabajo es la presentación, no solo contentarnos con la mera aprehensión o detención de alguien, es la presentación con la prueba suficiente para que sea encontrado como culpable de un hecho delictivo cuando así ha sido. Entonces tenemos un gran reto de mejorar las condiciones
cualitativas de prestación del servicio policial y sobre todo que los delincuentes y estos grupos no son tampoco los usuarios del sistema de policía. Nuestros usuarios son los 5 millones de costarricenses que deben tener condiciones para el ejercicio de sus derechos y libertades. Entonces, así como estamos focalizando el trabajo en las bandas de perpetradores que más daño ocasionan a la sociedad, también atendiendo los requerimientos sociales de donde se necesita el servicio de policía para dar un servicio cercano a la gente y frente a sus necesidades. Claro. Don Eric, ¿en qué posición estaba usted antes de asumir este reto como viceministro y director de la Fuerza Pública? ¿Y cuál es el enfoque que llega usted, sobre todo después de este movimiento que fue el detonante, digamos, de la caída de la estructura anterior del Ministerio de Seguridad, que fue la enorme molestia de la Fuerza Pública por la intención que hubo de ponerlos a trabajar sin pagarles, pero que además volvió a traer a la mesa un tema que ya sabíamos, y es que están sin recursos? Bueno, efectivamente vengo de la Dirección de la Policía de Fronteras, un espacio que lo he conversado con don Mario, pues requiere toda una visión y hay una transformación en el modelo criminal, ¿verdad?, de cómo está actuando en nuestro país. Hay varias estrategias sobre las cuales estamos focalizándonos. Una, fundamental, recuperar el pie de fuerza de la institución. Hay un proceso que estamos trabajando con la Dirección de Recursos Humanos, el Departamento de Reclutamiento de la institución, adecuando el modelo para poder captar el mejor recurso de la sociedad al servicio de la policía y de la ciudadanía. Eso implica que en un mes estaremos haciendo un primer ingreso constante de personal para sostener y recuperar, como le planteo. ¿De cuántas plazas estaríamos hablando? Estamos hablando de 700, 300 puestos que se están generando, 200 puestos que tenemos de plazas libres, y hay una gestión que se está realizando para lograr ascender en propiedad a un grupo de oficiales que están en los primeros niveles para poder liberar espacios y darle más movilidad a la policía. Eso significa, perdón que le interrumpa, procesos de reclutamiento y también procesos de adaptación, de entrenamiento de ese personal hasta que podamos verlo ya en la calle dando el servicio. Efectivamente, la razón es justamente, le digo, que es un proceso constante, porque el proceso de selección y de inserción tiene un periodo, hay una serie de pruebas que debemos realizar, es un proceso, digamos, ya tamizado. Además requiere el proceso de formación, debemos formar a este universo de personas que vienen de una generación o de diferentes generaciones, que también genera un reto, claro, a la Academia Nacional de Policía. El segundo aspecto fundamental es que tenemos una gestión operativa en cada dirección regional y en cada unidad policial respecto a atacar el crimen por objetivos y los diferentes problemas que nos atañen. De aquí nos realimentamos a través de un modelo de gestión policial de toda la actividad criminal que atendemos, de la actividad policial y la información que nos facilita el organismo de investigación judicial, y direccionamos acciones no solo a nivel de policía, sino a nivel de otras instituciones. Y una fundamental es que no solo debemos atacar o estamos atacando el fenómeno criminal, sino que a través de gestiones, de relaciones con las fuerzas vivas, con las municipalidades, debemos ir a través de la información que obtenemos de la misma comunidad, rescatando estos espacios. No sé, la semana pasada presentamos algunas actividades, por ejemplo en Sarapiquí, en el Parque de la Paz, donde a través de los municipios e inclusive de la empresa privada se logra botar búnker, preparar zonas verdes que están hechas para la distracción de los habitantes. Rescatar esos espacios. Y que son tomadas por habituales, que también me parece que es una situación que en su momento le plantearía al señor ministro. Tenemos que buscar algo a nivel país, porque hay personas a nivel de indigencia, alcoholizadas, con problemas de drogadicción, que lamentablemente no son delincuentes por esto, pero sí algunas de estas personas generan conductas de temor en la sociedad, en las comunidades, y que debemos buscarle una alternativa social diferente
a una alternativa policial. Claro, ya más adelante le voy a preguntar con esa realidad de la que usted habla, cómo ven la legalización de la marihuana para uso recreativo. Pero antes de ir con ese tema, decía el ministro, hubo un cambio radical en esta transición de las autoridades de seguridad. El ministro anterior había dicho que se iba a centrar en el tema de narcomenudeo. El nuevo ministro habló de que iba a poner un énfasis en el crimen organizado, con unas fuerzas asignadas a eso, y las demás para delincuencia general. Algunos expertos, como el exministro de Seguridad, Fernando Berrocal, coinciden en la priorización que está haciendo el nuevo ministro en el combate del sicariato, así como en apoyarse en momentos en otras estructuras de seguridad existentes más allá de la fuerza pública, que también lo ha mencionado el ministro. Veamos. Los empresarios privados de seguridad, no para sustituir una función que es solo del Estado, y en eso tengo que ser claro, pero ellos han ofrecido colaborar. Hay 30.000 hombres en la seguridad privada. Bueno, es cuestión de organizar un buen curso con algunos, unos 10.000 de esos, de los mejores hombres que estén en la seguridad privada, dar un buen curso de capacitación en la Escuela Nacional de Policía y que puedan servir como de auxiliares del esfuerzo de la policía. ¿En qué cosas? En logística, en capacidad de movilización. Es que esa seguridad privada está solamente, bueno, en los barrios sí se mueve, ¿verdad? Y puede inmediatamente estar en comunicación con las delegaciones policiales, pero por ejemplo, la seguridad privada que cuida el Banco de Costa Rica o el Banco Nacional o el ICE o las instituciones del Estado, porque esa es la realidad, esa seguridad privada pues podría movilizarse, estar un poco afuera, estar atentos, tener su radio, comunicarse con la policía, en fin, aumentar la capacidad logística y la capacidad de movilización. Otro recurso que se puede utilizar son funcionarios del Ministerio de Educación Pública, vea qué interesante, que se dedican a cuidar las escuelas y los colegios del país. Señor ministro, yo escuché en estas primeras intervenciones que ha hecho usted hablando de su visión, que está contemplando el tema también de incorporar de alguna forma a la seguridad privada. ¿Cómo lo va a hacer? Mire, en este momento el principio rector es que la seguridad es cosa de todos. Se trata de organizar de manera lógica y de acuerdo a las competencias de cada uno su aporte en materia de seguridad. Definitivamente no podemos enclaustrar la única solución en el Ministerio de Seguridad Pública. Tenemos que abrir los puentes comunicacionales necesarios y suficientes para abrir el tema de manera integral. Justamente ayer sosteníamos una reunión con el Ministerio Público y con el OIJ para lograr instaurar estos puentes operacionales para que actuemos con un solo frente mancomunado ante el fenómeno más crítico de la criminalidad, que es justamente el crimen organizado. Esta primera reunión de trabajo ya ha generado operaciones por parte nuestra, incluso esas operaciones quedaron a cargo de don Eric, que las está ejecutando en este instante, y esto permite unir fuerzas, porque recordemos que nuestro modelo policial nacional no es el modelo de una policía única, en donde tenemos un mando centralizado que gobierna todos los estamentos policiales. Nuestro legislador constituyente en el año 48-49 generó nuestra Constitución, que establece un modelo de pesos y contrapesos, en donde cada ente ministerial tiene un modelo policial para efectos de que no tengamos una autoridad o un jefe en armas. Esto ha sido una salvaguarda democrática muy importante, de ahí que veamos el fenómeno único en el mundo, en donde hay policías deteniendo policías, en donde cada ciudadano, cada vez que ve una infracción cometida por un uniformado, no tiene ningún deparo en irlo a denunciar. En otros países donde la corporación policial lo gobierna todo, hay siempre un gran temor de la ciudadanía de tener problemas con las personas que gobiernan de forma centralista el ejercicio de la autoridad policial en un país. Entonces, este escenario, que es un escenario de pesos y contrapesos con distintas policías, sí nos obliga a mantener una estrategia no solo de trabajo en conjunto, sino combinado. Entonces, muchas de las operaciones que empezaremos a hacer ahora, y ya las empezamos a hacer, es integración de fuerzas policiales en las que cada uno aborda determinadas situaciones
criminales desde su experticia. Ya contamos con los colegas de Policía Municipal, Policía de Migración, Policía de Tránsito, uniéndose nuevamente a la fuerza pública. Ahora estamos trabajando en Limón muy de la mano del OIJ y la Fiscalía para hacer trabajos en función de los requerimientos judiciales, para ser muy efectivos en esos procesos. Entonces, quisiera yo también indicar que en el caso de la policía privada, por supuesto que incluso la ley 7410 y luego una ley específica que se hizo en relación a los servicios privados de seguridad, habla de ese rol de auxilio de los servicios de seguridad privada, sobre todo cuando de manera en su ejercicio de la actividad privada pueden ejercer como todo ciudadano una seguridad perimetral en las zonas en donde prestan ese servicio y enlace con la fuerza pública. Pero su abordaje es que esto sea de alguna forma integral, es decir, que haya alguna coordinación generalizada con las empresas de seguridad privada. Sí, ¿Cómo hacerlo? ¿Darles capacitación? ¿Se les da recursos? ¿No se les da recursos? El ente rector es el Ministerio de Seguridad Pública. En este caso, más que los recursos, es los planes de trabajo conjunto, en donde desde el sector privado se informa e incluso se puede proceder al arresto civil, que nos lo garantiza nuestras leyes, y poner a disposición inmediatamente de la fuerza pública mientras ésta llega al sitio del suceso. Vamos muy en la línea de lograr una respuesta rápida de la policía ante los requerimientos del 911. ¿Cómo lograrlos cuando tenemos una flota vehicular comprometida? Bueno, tenemos un frente administrativo de trabajo muy duro, mucho trabajo por hacer. ¿Cuántas patrullas más tiene que comprar, ministro? Para Mire, en este momento estamos terminando de hacer el diagnóstico de situación en relación a ese tema, a esos insumos. Recordemos que llevamos 5 días en el cargo, eso en términos oficiales. Aún así, ya hemos presentado nuestro primer proyecto de ley, el proyecto de uso de chalecos, que nos parece que en función justamente de la necesidad de controlar, yo entiendo que puede haber gente, y en esto le quiero pedir una especial consideración y voto de confianza a las personas motociclistas y sus organizaciones, porque justamente uno de los grandes inconvenientes que estamos teniendo para el control del sicariato pasa por el hecho de la no identificación de estas personas. Es decir, utilizan una serie de artilugios para efectos de no ser identificados, de no dejar las pruebas o las huellas suficientes en la escena del crimen que permitan garantizar con éxito la persecución penal. Entonces tenemos que armarnos de una serie de recursos que permitan la identificación de esas personas. Uno de ellos es la identificación de la placa en el chaleco. Recordemos que ya el país tiene un esfuerzo sostenido por lograr que las personas que conducen motocicletas o viajan en una motocicleta tengan un chaleco reflectivo, lo cual va a mejorar su seguridad, los va a hacer más visibles frente al tránsito normal, y esto va a evitar su accidentabilidad. Pues bueno, sobre ese esfuerzo en curso, agregar el número de placa no significaría un gran cambio y un gran peso. Claro, lo que significaría es que toda persona que ande en motocicleta estará obligada a tener un chaleco que en la espalda tenga ese número de placa, comandar la placa. Quien no lo tenga, lo pueden detener y quitarle la motocicleta. ¿Cuáles serían? Es una multa de tránsito, es como semejante como si la persona sale de su casa con un carro que no tiene una placa. Pues inmediatamente es una infracción de tránsito, la policía lo controla. Que si a alguien le pueden robar su chaleco y usarlo en una escena del crimen, pues bueno, eso es igual como cuando a usted le roban la placa. Si usted llama inmediatamente al 911 y logramos tener cámaras y logramos tener software de reconocimiento y control territorial, mejoraríamos la calidad de respuesta policial. Claro. Doña Gloria, y mientras se terminan de plantear y ejecutar todas estas nuevas, esta nueva visión que traen las nuevas autoridades del Ministerio de Seguridad, desde la Asamblea Legislativa y desde la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, ¿qué se está viendo? Está claro que están trabajando estas semanas intensivamente con el proyecto contra el crimen organizado, pero ¿qué otras acciones están pensando ustedes para atender la emergencia, el incendio que tenemos? Sí, claro, el asunto, yo creo que de diagnóstico estamos cansados, todos sabemos lo que está pasando. El punto es qué es lo que se debe ejecutar para atacar realmente la problemática. Y uno de los puntos fundamentales desde la Asamblea Legislativa, esta comisión tenemos que integrarla otra vez porque como terminó el periodo de primer año legislativo, se deshacen las comisiones y las vamos a integrar. En apariencia, yo voy a retomar la presidencia de la comisión
por lo que se ha hablado a esos niveles. Para dar continuidad, claro, y tendría darle todo el continuidad a lo que nosotros tenemos, porque tenemos una directriz bastante clara hacia dónde vamos. Pero sí me interesa hacer mucha conciencia en la ejecución de todas estas políticas que se piensan en el tema de prevención, porque siempre pensamos en cómo sancionar, pero el problema esencial es la prevención. Si nosotros tenemos más prevención, si cuidamos más a la víctima, vamos a bajar la criminalidad. Pero ¿qué se necesita? En el gobierno en este momento, y no es crítica destructiva, sino buscando las salidas, pero es una realidad, sí ha bajado mucho el presupuesto en tema cultural, en el tema social, y si usted no tiene soluciones para la vivienda, si no hay soluciones para trabajo, entonces no vamos a avanzar mucho. No hay forma que los policías puedan hacer más si eso sigue bajando. Además hubo críticas, doña Gloria, de que en este presupuesto extraordinario que se va a enviar para seguridad, pues que se le recortó al Ministerio de Educación. Sí, así fue, lo sacaron de aquí, pero hay una cantidad de leyes, eso hay que arreglarlo, y creo que tiene solución. Pero por supuesto, aquí hay que entonces coordinar con Don Nogui, ahí el ministro de Hacienda, que siempre se soca la faja y él siempre anda buscando cómo pagar deuda pública. Hay diferentes intereses, pero sí es importante considerar, digamos, que hay un impuesto a las sociedades que es una gran cantidad de dinero que se creó precisamente para seguridad. Se están haciendo, hay proyectos de ley que están pendientes, pero por ejemplo, un proyecto para agilizar el trámite de la recuperación de los bienes en el tema que se capturan. Pero en lugar de ir a un proceso penal, no es relacionarlo con el proceso penal, sino que en la vía contenciosa administrativa. O sea, y se le da a la persona que tiene fondos que nadie sabe dónde aparecieron, 10 días para que justifique, pero vea cómo cambia la actitud y el pensamiento de la ejecución de la ley. Se le dan 10 días para que diga, ese dinero lo saqué de tal lugar y justifica. Y si no lo hace, le capturan el dinero, el efectivo, las propiedades y entra de una vez al tema de seguridad directamente. Entonces, si nosotros somos eficientes, pero está un tribunal contencioso, no es un tribunal penal, que dura mucho tiempo, que si es inocente, que si es culpable, que la apelación, que se anuló, que casación, etcétera, etcétera. No, el tribunal contencioso trabaja más rápido y es más eficiente en esa vía. Eso está ya diseñado en la ley de crimen organizado y hay reformas que van en esa línea para agilizar aún más la recuperación de los bienes. Es decir, tenemos que tener presupuesto para trabajar. Es decir, es cierto, los policías no tenían ni botas, andaban con los dedos ahí pelados, una cosa tremenda. Condiciones precarias. Ratas. No. ¿Cómo vamos a tener una policía así y los narcotraficantes con carros último modelo, con casas... drones, lujosas? helicópteros. No, eso no. Y nosotros estamos invadidos de esa clase de gente. Entonces, ¿cómo vamos a tratar ese tipo de delincuencia? Es difícil, cuesta. Tenemos que traer los escáneres, por ejemplo. Han sido prometidos, don Mario, ustedes lo saben, pero ¿cuándo van a estar esos escáneres ahí? De verdad se van a traer. Y a mí me preocupa tremendamente APM Terminals, lo digo con toda honestidad, porque están ahí, son los que mandan los contenedores para afuera y a cada rato se decomisa droga ahí, con los mismos empleados que están ahí. A ese punto hemos llegado. Entonces, diagnósticos están, es cómo trabajamos en eso. Entonces, las leyes tienen que ser eficientes en el sentido que tienen que estar coordinadas. No que se me ocurrió, hagamos una ley para esto. Ay, qué bonito sería hacer otra ley para el día tal. No ocurrencias del momento. El tema es que hay que saber qué hay que hacer, para cuándo se va a hacer y sobre todo que no se puede hacer chocolate sin cacao. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y al regresar, ¿con qué cacao se va a hacer ese chocolate? Ya volvemos.
recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer no solo sus sugerencias de temas para la Mesa de Estado Nacional, sino también sus críticas y observaciones. Gracias por continuar con nosotros aquí en Estado Nacional. Hoy que estamos hablando sobre la situación de la seguridad pública, cómo la van a enfrentar las nuevas autoridades que asumieron la dirección del Ministerio de Seguridad Pública y también cómo el Congreso está trabajando para apoyar en esto. Nos acompaña el día de hoy el nuevo viceministro, don Eric Lacayo. Don Eric, en este momento, pues se hablaba mucho estos días en que hubo todo el malestar de la fuerza pública, de que no hay suficientes policías. ¿Cuán grave es ese problema y cuántos elementos se necesitarían para tener una atención óptima de la geografía total del país? Es un problema importante, definitivamente. El Servicio de Seguridad Ciudadana tiene como materia prima a seres humanos en una constante evolución en el servicio de policía, no en Costa Rica, sino a nivel mundial, donde hay una dinámica de personas que se jubilan, donde hay personas que renuncian, hay personas que despedimos, y eso implica que mes a mes hay una dinámica rápida de movimiento. Por eso le comentaba al principio que se ha readecuado en los pocos días, como dice el señor ministro, que tenemos, el modelo para garantizarnos que de manera constante vamos a estar ingresando los puestos que van quedando desocupados y además anticiparnos a que durante el año, lo que resta del año y posiblemente el 2024, ya tenemos proyectado cuántas personas se van a jubilar, de manera tal que de antemano no demos ese gran espacio de un año, año y medio, a esperar tener el puesto desocupado, sino que a través de puestos que tienen un ascenso podamos incluir personas que ingresen al curso básico policial, estén durante el periodo del curso básico policial, y una vez los puestos de las personas que se han retirado, que en promedio pueden andar de 30 a 40 personas por mes, se puedan sustituir de manera inmediata. Claro, esas son las que hay, digamos, disponibles por sustitución, pero si usted tuviera que decir cuánta sería la cantidad ideal de elementos de la fuerza pública que necesita el país para enfrentar una crisis, una emergencia como la que tenemos actualmente, con las características que habló el señor ministro ahora, de que son carteles de la droga totalmente sofisticados y con muchos recursos, ¿de cuántas personas más estaríamos hablando para una fuerza pública efectiva? Yo diría que tendríamos que tener un aumento y llegar a aproximadamente unas 16,000 personas en la actualidad. Partiendo ¿Eso de es un aumento de cuántas? ¿De 5, 6,000 personas más? Aproximadamente 4,000 personas. Sí, con un planteamiento y un contexto diferente de lo que ha tratado la seguridad en el país en tiempos anteriores, ¿verdad? Hay una dinámica criminal diferente, hay un empoderamiento criminal diferente, hay recursos diferentes. Aquí es donde hoy debemos plantear que este es el negocio de sumar, igual como lo planteaba don Mario. El día de ayer hubo una reunión con Poder Judicial, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, todos ubicándonos en la misma trinchera de combate al crimen organizado en Limón. De una manera coordinada desde la competencia de cada uno de todos nosotros, pero con un solo objetivo y una sola línea. Entonces, claro, ¿qué es lo que esperan un poco los costarricenses? Porque creo que la dinámica de hace unos meses fue decir, es que es culpa de los jueces, es que es culpa de los diputados en la Asamblea y no es culpa mía, y creo que ese no es, don Eric, la lógica o el diálogo que se necesita en este momento, ni que va a funcionar. Efectivamente, bajo ninguna circunstancia. Creo que esta tarea compleja por diferentes circunstancias desde el plano económico para los recursos que requiere la institución, nos obliga a una visión inteligente de integración y de sumar todas las fuerzas. Aquí es el negocio de sumar, porque el que no suma resta, y bajo esa circunstancia tenemos que traer de forma coordinada a través del señor ministro las diferentes instancias, los diferentes cuerpos de policía, y de forma inteligente, manejando información, atacar los espacios, las bandas, las estructuras que están afectando la convivencia pacífica de los habitantes del país. Eso ya plantea, doña Gloria, una dinámica diferente para abordar la gravedad del problema. Sí, claro. A mí me parece algo muy interesante
pensar en que la dinámica tiene que ser integrada. Es decir, eso que se reunieron con el fiscal general y gente del organismo de investigación judicial, Ministerio de Seguridad, eso implica también que se tome en cuenta la comisión que se formó en el Colegio de Abogados, que tiene especialistas, y la comisión que está funcionando en la Asamblea Legislativa. Es decir, nosotros tenemos que hacer un cuerpo que se vea moviendo totalmente coordinado y que la gente tenga una esperanza para que se sienta más tranquilo. No puede ser que la gente viva en temor de salir, que en la noche tengo una nieta que vive conmigo y resulta que si va a salir en la noche, digo yo, ay Dios santo, que no me pase nada. Hasta que llegue. No tiene uno paz normalmente, y estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones por la profesión que tenemos. Pero si nosotros tratamos de trabajar en forma integrada, ejemplo, en el caso de don Mario, que nos conocemos hace tanto tiempo y que tenemos una magnífica relación, imagínense que en este momento la Asamblea Legislativa trabaja fundamentalmente por los proyectos de ley que convoca el Poder Ejecutivo. Entonces, si el Poder Ejecutivo es el que tiene el poder de convocar en estos momentos, entonces, don Mario, dígame, ¿cuál es la ley que hay que tramitar? La tramitamos por esta comisión o por esta comisión o por esta comisión, y hacemos los grupos dentro de la propia Asamblea Legislativa. Yo siento que en la Asamblea Legislativa hay un buen ambiente para trabajar en forma conjunta, pero tenemos que trabajar de esa manera. No se trata de cada uno con una medallita de que todo lo que hicimos, no, es un tema seriosísimo del país y no podemos pasar haciendo planes todos los días. Tenemos que producir esos ingresos, hay que capturar y darles golpes fuertes a la gente del narcotráfico, y si les capturamos los bienes y los recogemos rápido, eso le llega la plata a seguridad, le llega plata al 911. El 911 es sumamente importante. Incluso tuvimos que pelear nosotros en la Asamblea porque se les quitara la regla fiscal al 911, porque ya iban a tener que cerrar. El mismo Ministerio de Seguridad no tenía ya dinero para gasolina ni para el aceite, cambio de los carros. ¿Cómo vamos a trabajar así? Eso no puede ser. Claro, y lo que está planteando doña Gloria es que esa cabeza de decisión en la coordinación con la Asamblea Legislativa debe estar en la silla del ministro. Y es que ella mencionaba también ahora el tema de los recursos, y con ella coinciden algunos expertos. Ellos dicen que la asignación de recursos, más que vía presupuestos extraordinarios para salir de la emergencia, debería ser mediante la utilización de los dineros que por ley tienen un destino específico establecido para el tema de seguridad. Esto nos dijo el exministro Fernando Berrocal. Son recursos asignados por ley, o sea, tienen que cumplirse, porque así está establecido en la ley, que tienen un destino específico, que es el Ministerio de Seguridad Pública, que es el impuesto a las cajas de banano, el impuesto a los casinos, el impuesto a las sociedades anónimas y los derechos migratorios, pero no se le están girando. Bueno, yo pienso que claro que se tienen que girar, pero si no, en fin, hay una situación irregular. Don Fernando me decía que el presidente de la República y el ministro de Hacienda pues han estado en contra de esto. Don Mario, usted como ministro ha planteado esto como una posibilidad, es decir, pedir el apoyo del Ejecutivo para que esos destinos específicos vayan a seguridad. Mire, es importante que el primer esfuerzo ya lo tenemos puesto en lista, que es un presupuesto extraordinario de 6.000 millones. Nos parece que eso es una cifra importante. Mañana tenemos una reunión estratégica con don Nogui Acosta para ver no solo las posibilidades en el 2023, sino también en el presupuesto del 2024. Siento que hay una conciencia importante del señor presidente y de todos los colegas ministros de que el tema de seguridad es crítico, pero además es crítico el momento. Hoy podemos revertir la situación en muchos frentes conforme el fenómeno de la presencia de estas bandas transnacionales se asiente más en Costa Rica. Cada vez nos va a costar más revertir el fenómeno. Entonces también tenemos que aprovechar de manera muy importante el momento histórico en el que estamos hoy, donde después
si estos recursos llegan tarde, es como cuando los bomberos llegan después de que el incendio afectó la vivienda. Bueno, ya nos toca construir desde cero. En este momento el incendio está focalizado en una parte de la casa y aún podemos actuar en él. Lo primero también es indicar que frente a los colegas de Fuerza Pública, no se está la policía cruzada de brazos en espera de este trabajo. Ya hemos iniciado operaciones y yo reconozco el coraje y la valentía de nuestros héroes de azul, que son los hombres y mujeres de Fuerza Pública que en condiciones muy inhóspitas, con ausencia de recursos, están prestando un trabajo siempre en la calle, arriesgando su integridad física, creando seguridad para todos nosotros. Estamos viendo que el coraje nos está haciendo trabajar muy fuertemente, el hecho de que dentro de las unidades de policía tenemos claridad de que ojalá lleguen pronto y rápido esos recursos, pero en el mientras tanto vamos a estar trabajando en primera línea con el máximo esfuerzo de acuerdo a como lo requiere la población. Es importante disponer de recursos porque ¿qué hace uno puede hacer el esfuerzo de atender caminando una emergencia policial, pero sin el uso de vehículos y la capacidad de respuesta rápida, esa respuesta policial puede malograrse y llegar cuando ya un evento se ha cometido. Entonces, la estrategia de volver a la alta movilidad de la policía, al estar no acuartelados en espera de ser llamados por el 911, sino estar desplegados sobre un terreno para acortar el tiempo de respuesta, es parte de nuestro objetivo operacional y don Eric ya ha empezado a hacer trabajos amplios en esa línea y creo que conforme los mapas de calor nos alimenten de forma real en la movilidad de la criminalidad, vamos a mejorar esa capacidad de respuesta. Claro. Don Eric, recuerdo que en noviembre o diciembre del año pasado estuvo aquí el exministro y el director de la Fuerza Pública y una de las críticas que nos llegaban de algunos televidentes decía, bueno, es que el Ministerio de Seguridad, la Fuerza Pública se ha convertido en realidad en el ente que llega a cuidar las escenas del crimen y no a prevenir el crimen. ¿Qué va a hacer usted para que eso cambie? Bueno, yo le voy a citar el ejemplo más claro de que el trabajo que se está haciendo, como dice don Mario, por esos hombres y mujeres que están en la calle a diario, es la situación que ocurrió ayer en la noche en Limón. Justo se da una situación donde hay un incidente que trata de alguna manera de desviar la atención de la policía, y la actividad, la planificación que tienen el equipo en la zona de Limón permite la detención y lo voy a poner en el orden de prioridad. Posiblemente evitamos haber amanecido el día de ayer con 5 u 8 personas muertas en una sola escena por la magnitud del evento. Hubo personas aprehendidas, hubo una incautación importante de armas de fuego y de la naturaleza de las armas de fuego que se incautaron. Entonces, esto lo que quiere decir es que hay una estrategia, hay un trabajo constante en cada dirección de la policía, del Ministerio de Seguridad Pública, con los recursos que tenemos. Quisiéramos tener mucho más y tener un modelo que nos permita casi que estar en cada esquina. Eso definitivamente lo perfecto es enemigo de lo bueno y tenemos que ser realistas. La realidad es que debemos trabajar con información, debemos trabajar coordinados y en buena comunicación con el resto de instancias que pertenecen al sistema de administración de justicia, y aquí no solo hablamos del Poder Judicial, sino del sistema penitenciario, donde igual hemos estado trabajando de manera coordinada, prestando colaboración para el tema de la supervisión de las personas que tienen algún sistema alterno, ¿verdad?, a la cárcel, trabajos en conjunto de intercambio de información. Digamos, todo este modelo es una constante en el trabajo cotidiano de la policía y, como le decía al principio, trabajamos en esta parte operativa, pero también estamos potencializando con el resto de instituciones, Ministerio de Educación, Patronato, municipalidades, toda la gestión preventiva. Estamos obligados a recuperar los espacios que hoy, por alguna naturaleza, por alguna circunstancia, están tomados por las estructuras criminales. Es trabajo en progreso, pero señor ministro, muchos expertos han dicho que este año probablemente ya las proyecciones sean de que se vaya a terminar con 700, 800 víctimas por homicidio. ¿Usted cree que va a poder revertir eso o esos resultados no se van a ver este año? Bueno, esa proyección es ceteris paribus, es decir, mientras todo permanezca constante.
cuando el señor presidente me habló de que si era reversible la inseguridad, yo le dije, mire, eso no lo puedo garantizar. Y los datos que me acompañaron en el pasado fueron en el pasado. Yo no puedo garantizar que hoy se repitan en esta gestión. Lo único que yo sí puedo garantizar es que tenemos un equipo trabajando 24/7, que no vamos a cesar en nuestra intencionalidad de reducir la inseguridad y que en ese empeño estamos. Claro. Doña Gloria, mientras estas acciones se terminan de implementar en la Asamblea Legislativa, por lo menos estos días los ha consumido a los diputados el análisis de esta reforma a la ley al proyecto de ley contra el crimen organizado. ¿Qué pasó esta semana? Porque yo la vi a usted bastante fuerte, porque hay un montón de emociones y en realidad hay un aparente acuerdo para pasar con esto, pero hay una sola diputada, la diputada... Sí, doña Carolina Delgado, que nos tiene secuestrados y secuestrados al país, porque esa cantidad de emociones jamás van a servir para hacer algo positivo respecto de una ley si de verdaderamente la intención es buscar una buena legislación. ¿Es una táctica para bloquear? Yo, claro que sí, bloqueando, porque lo que ellos quieren es evidente, que lleguemos al 7 de junio y que no pasemos esta ley 23090. ¿Qué pasaría, como lo dijo el señor fiscal, si no se aprueba esta ley 23090 antes del 7 de junio o máximo 7 de junio? ¿Qué es lo que va a pasar? Que vencen los plazos que están vigentes en este momento, por ejemplo, en prisión preventiva. Entonces van a tener que soltar un montón de gente porque se vencieron los plazos. Y es que estas investigaciones no son tan fáciles de hacer. No es que los jueces no hacen nada, ni que los del OIJ... No, es que son investigaciones en el crimen organizado que usted tiene que tener contadores, economistas, una gran cantidad porque son grupos como sociedades, como si los negocios fueran perfectos. Y corporaciones. Corporaciones, y entonces esa investigación es difícil. Esta ley lo que tiene es básicamente cambios en el procedimiento, no estamos tocando la ley de fondo, procedimientos para aligerar y para extender los plazos de prisión preventiva. El nombramiento de jueces, ya está en la Corte construida todo lo que se necesita para el Tribunal de Crimen Organizado. Y los jueces ahora que se van a nombrar son requisitos que no existían antes en el nombramiento de jueces. Quiere decir que la calidad del funcionario judicial va a variar, pero tenemos que darles leyes buenas. Pero esta lo que está haciendo esta señora, le digo sinceramente, porque me tiene muy molesta, porque imagínense lo que le cuesta al país. Nosotros aquí, que no hay plata para los policías, y ahí están gastando en la Asamblea Legislativa en electricidad, en desayunos. ¿Por qué? Porque estamos desde la mañana y salimos a las 7, 8, 9 de la noche. Y hay un acuerdo y es solo la diputada Delgado la que... Ella es la que está haciendo, es la que está haciendo. Todos los demás votamos en contra de eso, pero el procedimiento, eso hay que cambiarlo. El procedimiento que tenemos, aunque sea un trámite rápido, es un trámite lleno de escollos. Esa es la mentalidad nuestra que tenemos que cambiar. ¿Por qué tanto problema? Ahora, doña Gloria, ella se ha avalado en el criterio supuestamente de algunos expertos y mencionó incluso al constitucionalista Rubén Hernández diciendo que esa ley tiene problemas serios de constitucionalidad y que va a exponer al Estado a consecuencias y repercusiones por si la aprueba. ¿Es eso así? ¿Cuál es su perspectiva? Vea, con todo respeto, don Rubén es mi gran estimable amigo y estudiamos toda la carrera juntos y somos como hermanos. Él es un gran constitucionalista, pero dicho esto, con todo respeto, me parece que él está planteando cosas que no están exactamente dentro de la realidad en que estamos y dentro de la delincuencia que estamos aquí metidos. Es que una cosa es el tema constitucional, que es lindísimo, y otra cosa es estar uno en las calles o sufriendo o haciendo un trabajo sin plata como estas situaciones del Ministerio de Seguridad. Si hay una inconstitucionalidad, pues oportunamente los interesados plantean los recursos de inconstitucionalidad, pero ya la sala dijo que el problema que se tenía en relación con esos temas es un tema de legalidad. Legalidad quiere decir que no tienen que ir a la sala constitucional. El que firme una petición de inconstitucionalidad lo que va a hacer es retrasar
Y el pueblo de Costa Rica tiene todo el derecho a pedir cuentas a los que votan en esa línea. Por eso las sesiones son públicas. La gente tiene que darle seguimiento y tiene que prepararse para que pueda ejercer sus derechos. Es sumamente importante esa presión. En la Asamblea Legislativa ahora estamos votando, discutida, votada, votamos. Tantos, 48 votos en contra y 1 a favor, que es el de Carolina, o el Trámite otro de la mecanizado compañía. Eso es repetido. todo, una y otra vez, horas. El lunes tenemos 4 o 5 sesiones extraordinarias. Para lo mismo. Para lo mismo. Conocida, votada. Así, conocida, votada. y ella no dice nada de fondo, no dice nada especial. Incluso si hay alguna inconstitucionalidad, pues que la pongan claramente, no que me digan que fulano de tal dijo tal cosa, que el otro dijo tal cosa. No, pues un montón de gente que los abogados pasamos discutiendo. Sí, claro, ese es todo el tiempo. el ¿Y debe- qué es lo que hacemos nosotros según el puesto? Yo antes era litigante. ¿Y qué hago con el litigante? Pues trato de defender los intereses de mi cliente. Pero si estoy ahora plantada en la Asamblea Legislativa, son temas país, son temas de legislación. Nosotros tenemos la soberanía por delegación de elección. Hemos sido electos para hacer buenas leyes. Claro. Hemos sido electos para dar soluciones al país. Eso es una vergüenza nacional. A mí me apena estar criticando a estos niveles porque esas horas de trabajo, ¿cuánto le cuestan a la Asamblea Legislativa? Eso es cuánto le cuesta al pueblo de Costa Rica, Claro, ¿quién es del el que paga? del bolsillo Eso de no los puede ser, eso costarricenses. tiene que terminarse, eso es un abuso y yo lo declaro y lo requete declaro y lo discuto en cualquier lugar porque hay que defender al país y dar el dinero donde tiene que estar, donde lo necesitamos. ¿Cómo puede ser que todavía hay no sé cuántas escuelas sin techo, con órdenes de salud? Eso no puede ser, que los chiquitos no tengan un baño limpio fuera de San José. Eso no puede ser, que no Claro, tengan mientras se pierde el una tiempo, computadora. Y ha dicho, doña Gloria, abiertamente el fiscal general, la urgencia de esto, el presidente de la Corte. Señor ministro, ¿para usted es importante que se pase este proyecto de ley? Absolutamente indispensable. Estamos hablando de que el sicariato es la estructura paralela al crimen organizado transnacional en nuestro país. Esta es la herramienta que por mucho es la más importante, al menos en los últimos 10 años, en esta materia. Por lo tanto, dentro del esfuerzo que está haciendo la policía por evitar el ejercicio del sicariato, por poder presentar con la prueba suficiente a estas personas ante la sede judicial, lo que corresponde ahora es que haya la legislación avanzada, que podamos enfrentar y encarar este reto también desde el estamento judicial, y de ahí la importancia que a nivel legislativo avance con la mayor velocidad este proyecto. Claro, se nos acaba el tiempo. Voy a pedirle a nuestros invitados del día de hoy que en un minuto nos den una reflexión final. Al exministro de Seguridad, Fernando Berrocal, también le pedí que nos ayudara con este cierre. Veamos qué nos dijo él. ¿Cómo es posible que en este momento que estamos hablando nosotros aquí en esta entrevista, con dificultades haya 2.500 policías en todo el territorio nacional, ¿verdad? Cuidando un país de 5 millones y pico de habitantes? Eso no tiene lógica alguna. El tema de seguridad tiene que ser un tema país en el centro del debate y de las soluciones nacionales. Eso es obvio. Claro, en forma democrática, en forma civilista, no a la salvadoreña, no a lo Bukele, pero entrarle al problema, sin cacao no se puede hacer chocolate. ¿Usted cree que se vino en los últimos años desmantelando un poco el aparato de seguridad del país? Totalmente. A nadie le importa, a nadie le ha interesado. Se desmanteló todo el Ministerio de Seguridad Pública, la capacidad de la fuerza pública. Ese es uno de los más grandes errores políticos que se ha cometido en los últimos 20 y pico de años, por todos los gobiernos, aunque algunos hicieron más que otros. Continúo con usted, señor viceministro, don Eric Lacayo. Una reflexión final en un minuto. Definitivamente nos enfrentamos a una situación que viene arrastrándose desde hace sus años. El fenómeno no nació ni ayer, y la solución que planteamos es una estructura inteligente, integrada, donde debemos sumar todos los esfuerzos y principalmente buscar estrategias diferentes a la forma en que se ha atendido el fenómeno criminal desde la parte jurídica, desde la parte operativa y desde la parte de los recursos que requieren los miembros de la fuerza pública.
Muchas gracias, don Eric, y mucha suerte en esta nueva gestión. Gracias. Continúo con usted, señora diputada doña Gloria Navas. Muchas gracias por la invitación. Me satisface mucho el poder comunicarme con la población. Hay que explicarle al ciudadano cuáles son sus derechos. Hay que explicarle al ciudadano con honestidad dónde estamos parados. Hay que explicarle al ciudadano qué son las necesidades que tenemos y también explicarle al ciudadano de qué manera puede colaborar en estas situaciones. Hay cantidades de maestros que están retirados. Esos maestros, si saben inglés, pueden dar clases de inglés y ayudan a los estudiantes a dominar ese idioma para trabajos futuros. Si tenemos gente que está pensionada también en materia de matemáticas, pueden a los vecinitos darle clases y ayudarlos. Es decir, tiene que haber una colaboración, es una cruzada nacional. Y no me cansaré de decirlo porque yo confío en nuestro país y en nuestra democracia y tenemos que cuidarla con amor y con recelo. Muchas gracias, doña Gloria, y concluyo con usted, don Mario Zamora, ministro de Seguridad. Mire, lo que le quiero decir a todos los habitantes que nos escuchan es que no podemos garantizar una meta concreta en materia criminal. Lo que sí vamos a garantizar es el mayor esfuerzo, nuestro mayor empeño y el mayor trabajo por defender al país y ponernos a la disposición de la patria y en protección de los habitantes. Y quisiera, dentro de esta línea, pedirle a quienes nos están escuchando que también son sujetos activos en materia de seguridad, que pueden hacer mucho por su autocuido, el cuidado de sus familias, la mejora de la seguridad del barrio. Ese es un espacio de colaboración efectivo hacia la policía. Y muy humildemente, ahora que estoy al mando de 13,000 valientes personas, hombres y mujeres, quisiera pedirle a usted que cuando se encuentre con un policía, también le diga gracias por protegernos. Porque ese tipo de relación, ese tipo de agradecimientos termina siendo una inyección de energía para que ese ser humano que está trabajando y sirviéndole a la patria en uniforme haga mejor su trabajo. Entonces, humildemente quiero hacer mención de esto porque quienes nos cuidan son gente de largo, a veces vienen desde los extremos más retirados del país y están en función de nuestra protección. Decirles gracias por protegernos es mucho y muy significativo para todos ellos y ellas. Muchísimas gracias, señor ministro, y también mucha suerte en esta gestión, de que le vaya bien a usted y a su equipo. Depende que nos vaya bien a todos los costarricenses. Muchísimas gracias, don Eric, doña Gloria, a ustedes en sus casas también por acompañarnos. Les esperamos el próximo domingo aquí a las 10 de la mañana. Que tengan un bonito domingo.